Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Xaime Martínez, poeta, narrador, músico, filólogo, grau en Llingua Española y Lesós Literatures por la Universidad de Oviedo. Representa bien la originalidad y el rigor de las nuevas generaciones de creadores na nuestra llingua. Novedad, frescura, talento y dalgo de provocación son les ferramientes coles que da aliendo al asturiano nosos traballos. Nayuri, un espacio a fallaizu pa falar posao. Hola Xaime, bien llegado. En las redes sociales definiste como con una frase: escribo para cantar y para lo otro. Si tuvieras que definirte más allá de esa frase o ampliar ese significado de lo que quieres decir con ella, ¿cómo te definirías? Bueno, yo digo que para bien o para mal, la única cosa que sé hacer medianamente bien, o por lo menos por la que me paguen, ya es escribir. Entonces yo concíbome como un escritor, pero tampoco, no necesariamente con pretensiones, sino que yo toda la vida llevo haciendo, pues escribiendo textos periodísticos, o escribiendo artículos académicos, o escribiendo poesía, o escribiendo noveles o cantares, ¿no? Entonces, en algún sentido, para mí todo está conectado por el fecho de la escritura, al margen de cuál sea el objetivo y el marco, ¿no? Uh-huh. Y digamos que aparte de ese estímulo a la hora de crear, que es siempre el lenguaje, en el tu caso comenzaste, digamos, utilizando los dos lenguas de Asturias, ¿no? El castellano y el asturiano. En un momento dado, con polémica incluida, anunciaste públicamente que abandonabas el castellano para dedicarte, digamos, exclusivamente a la nuestra lengua. ¿Cómo fue la tu relación creativa con la lengua? Porque tienes libros como Hibernia, que recoge poemas tuyos escritos, digamos, en épocas anteriores a los dos libros publicados en castellano, al Tango de Penélope, a Fuego Cruzado, por ejemplo. ¿Cómo fue ese alcuentro o realcuentro con el propio idioma? Sí, bueno, yo siempre estuve muy interesado por asturiano, quizá ves más de una manera más literaria que digamos que social, en el sentido de que en el ambiente mío, había gente que falaba más o menos asturiano, pero no era una cosa, no era una presencia constante o muy obvia, ¿no? Sé que es verdad que los míos padres, por diferentes circunstancias, estaban interesados, digamos, en esculturas no tradicional, y entonces eso diome un interés, pero ya te digo que era un interés más literario, ¿no? Yo acuérdome de ser adolescente y de estar leyendo a Joan Bello, por ejemplo, y entonces, de alguna manera, eso dábame pie también a yo a escribir en asturiano, ¿no? Siempre dice la poeta Raquel Fernández Menéndez que uno no escribe en la lengua que fala, sino en la lengua que lee. Y yo tuve la suerte de leer mesmo en asturiano que en castellano. Entonces, sí que es verdad que empecé, o las primeras cosas que escribí en castellano, porque al final, cuando estás en la escuela, y la principal influencia, ¿no? La literatura que se escribe en castellano. Pero bien pronto ya dime cuenta de que el asturiano podía ser un preseu muy interesante para emplearlo de una manera mesmo ideológica que estética, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo largo de estos años fui compaginando la escritura en estas dos lenguas. También, claro, yo, por ejemplo, viví un tiempo en Barcelona, entonces, cuando estás fuera, creo que también tienes o desenrolles una comunidad alrededor tuyo, pues yo creo que eso también llévate a escribir una lengua que fala esa comunidad. Y entonces yo, vivía con un grupo de gente que éramos todos de fuera de Cataluña, pues eran muchos latinoamericanos, había gente de Valencia, de Sevilla, entonces en parte tú escribes también para la gente que te arrodia. Y digamos que ahí tenía mucho sentido escribir en castellano. Cuando vuelvo a Asturias, también, yo creo que veo que tiene más sentido escribir en asturiano. Ya desde que volví para Asturias en 2017, ya el objetivo mío principal era escribir en asturiano. Seguramente si hubiera quedado en Cataluña hubiera acabado escribiendo, qué sé yo, en catalán o en aranés. Pero sí, ya digamos que fue más una decisión vital que ideológica o que estética. Eso casi una cosa que viene después, ¿no?
Suponía el hecho de estar aquí en Asturias y, digamos, recuperar también esa lengua, suponía para ti un conflicto el hecho de que, bueno, de que había de algunas cosas, poemas o ciertos textos a lo mejor que podían canalizarse en castellán y a la hora de poner en la balanza una y otra lengua, creábate eso un conflicto o no llegaste a ese extremo? ¿Fue una decisión más natural? Bueno, non me creaba un conflicto en el sentido de que me saliera una cosa de una lengua y después tuviera yo como que reprimirme, porque yo soy una persona que yo siempre digo que yo no tengo inspiración, yo nada más trabajo, entonces en ese sentido yo poníame a trabajar en una lengua y salía en esa lengua, no, en ese sentido non foi moi problemático. Sí que supone un conflicto desde el punto de vista de la trayectoria literaria para min, porque evidentemente escribir en una lengua o deixar una lengua mayoritaria como el castellano para escribir en una lengua minorizada como el asturiano tiene una serie de problemas muy grandes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues tienes la sensación de que la gente léete mucho menos, el público y lector al que puedes llegar lee muchísimo menor, y en ese sentido eso siempre supone una dificultad, ¿no? Yo siempre digo que si yo el hecho de escribir la mi primer novela en asturiano, quiere decir que non pude optar a ningún de los premios estos que dan a la primera novela no sé qué, libros revelación de no sé cuánto, primeros novelistas, no, porque la xente non lo lleó, ¿no? Entonces sí que é verdad que supón unha gran reducción del público. E mucha xente piensa que escribir en asturiano é un gran beneficio para un escritor, que yo non sé qué dicite, igual si es un escritor bueno, sin muchas ambiciones o que lo que nada más quieres ver publicada la tu obra, está bien. Pero yo siempre digo que a mí la mayor pagina y el mayor chiringuito para mí fue escribir en castellano, porque dieronme el premio nacional. Un premio de esa cuantía no existe en asturiano y no va a existir nunca, seguramente. Cierto, pero vamos, aparte de ese beneficio social, por decir de alguna manera, o público, como creador, como escritor, escribir en una lengua con los problemas también y con la historia que tuvo la nuestra, ¿no? Una historia también atípica o que no es la de las lenguas mayoritarias, pudo suponer también, digamos, un reto o un estímulo creativo. Yo, vamos, en alguna entrevista comentabas eso, ¿no? Que la situación de minorización del asturiano dicíes fai que sea imposible escaecer la materialidad de la lengua y ese que ya era un preseu pero importante para un creador. En ese sentido, supón también un estímulo creativo el facer lo que hai que facer en unha lingua que bueno, está casi que por, digamos, por cultivar en el sentido más clásico del término y que facilita esa posibilidad creativa que no tienes en inglés, en castellano, en cualquier otra lengua ya trallada. Sí, sin duda esa yo creo que la parte interesante o la parte que lle un reto, pero que a la vez también lle un gran espacio, un espacio muy amplio para trabajar, y lo que tú dices, ¿no? El hecho de que el asturiano sea una lengua que está en un momento muy extremado na súa historia literaria del castellano ou de outras linguas ou del latín, por exemplo, fai que el asturiano tenga unha serie de posibilidades que outras linguas non tienen. Entón, por exemplo, a la hora de construir el nuestro percurrío literario y de construir el nuestro canon en asturiano, bueno, pueden facerse cosas que non se pueden facer en outras linguas. Yo, por exemplo, sempre digo que en asturiano tenemos la suerte de que la primera novela foi escrita por unha muller. Eso, de alguna manera, supón un rasgo, un aspecto muy definitorio de lo que é la literatura asturiana que otras literaturas non tienen, ¿no? Entonces, genera una serie de posibilidades en cuanto a la formación de la lengua literaria y en cuanto a la formación de un canon úniques, ¿no? Y después, en cuanto a lo que decías de la materialidad de la lengua, claro, muchas veces, digamos, poder escaecer la materialidad y un privilegio, ¿no? Y un privilegio que el home blanco considere que está escribiendo literatura universal, y un privilegio que la gente que escribe en inglés considere que no está escribiendo, ¿no? que está escribiendo en el grau cero de la escritura, ¿no? En una escritura transparente. El asturiano nunca es transparente, el asturiano siempre es de alguna manera, o siempre nos recuerda que la nuestra relación con el mundo, la nuestra relación lingüística con el mundo está mediada por una serie de circunstancias específicas, ¿no? Por una historia particular, por una serie de opresiones, por una serie de escaezos, por una serie
decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso como te digo, de una mano dificulta ciertos tipos de escritura y es muy difícil escribir como Flaubert en asturiano porque Flaubert algamó esa lengua que quasi parece transparente y al empar, bueno, y interesante porque no se puede escribir como Flaubert, ¿no? Entonces esa tensión y una tensión que no existe en otras lenguas. Uh-huh. En el teu caso, ese proceso, digamos, también de creación de la propia lengua, casi que coincidió también con el propio proceso de, digamos, formativo como escritor, de que vos, digamos, empieces escribiendo poesía y tu último libro y una novela, La Fuerza o los cuatro... Epifanías de Martín Feito, perdona el mío lapsus de Alcordanza. ¿Cómo supuso ese salto de la poesía que digamos que hay un lenguaje donde hay un cierto control mayor de la propia lengua o de las propias posibilidades expresivas a dar ese salto a digamos eso, una fluyencia del lenguaje que es mucho más libre y a la vez más incontrolable y también, digamos, de un aliento con que supone necesitar un poco más de aire o de fuego para entamarlo. ¿Cómo supuso eso en tu caso? Sí, bueno, a mí siempre, interesóme mucho siempre la narrativa. Yo nunca fui una persona, como lector y a la hora de pensar sobre la literatura, non fui una persona que... O si tuviese entrar unha poesía foi porque sentí que era lo que podía facer mellor. Creo que é máis fácil ser un bon poeta cando es mozo que un bon novelista. Porque yo creo que la novela requiere una serie de preseos, hay que mandarse de una serie de técnicas que cuesta más algamar, ¿no? Y no quiero decir que escribir un bon poema sea más fácil que escribir una buena novela, pero sí que las técnicas para la poesía igual, al ser más contenidas, más pequeñas, también menos exigentes a nivel horario, ¿no? No enrique tanta disciplina, yo creo que bueno, que son más fáciles. Entonces, en el caso mío, insisto que no foi tanto un tránsito, no sé, ideolóxico o na miña visión de la literatura como a sencilles que maurecí, ¿no? En ese sentido. Y, claro, esto trae una serie de problemas. Yo tengo luego falado con muchos amigos poetes, ¿no? Que a la hora de escribir prosa cuéstanos mucho desprendernos de ese curiau quasi obsesivo pola lingua, ¿no? Porque la prosa tiene que fluir, non é que non te preocupes tanto, que non te esmolezas tanto por la selección de les pallabres, como que digamos que non tienen que tener tanta carga de contenido, ¿no? Tiene que ser mucho más ligera la prosa. Y en ese sentido sí que bueno, problemático hasta cierto sentido. Y después también es verdad que escribir prosa en asturiano, yo creo que también hay una serie de problemas que tienen que ver con que tenemos, yo creo que muchas menos referencias, ¿no? Sois muy pocos los autores que escribisteis prosa digamos, culta en asturiano, entonces también hay que hacer por construir un estilo y bueno, y un trabajo interesante pero complejo, ¿no? Uh-huh. En antes, esquecióseme preguntarte respectiva a los dos inicios, falabes de que tú llegaste a la lingua y a la propia creación en asturiano a través de la lectura, y ahí es en asturiano. Como músico, sí casi tuviste esas mismas referencias de la música que se hacía en Asturias y vamos más o menos generacionalmente, pues en un tiempo donde predominaba pues lo que era el folk o el rock radical, así del estilo de Dixebra o tal. ¿Tuviste ese mismo tipo de fluxo con la lengua que se escuchaba en ese tipo de grupos o de escenas musicales? Claro, y que mi madre siempre estuvo metida en un grupo de baile y de música tradicional, entonces yo estaba expuesto desde muy crío a ese tipo de música, ¿no? Aparte de que el mi abuelo cantara en casa o lo que fuere. Pero yo el primer grupo sí que recuerdo, o los dos grupos que marcaron la mi adolescencia asturianos, yo diría que fueron Tejedor, que de aquel ya no sé por qué, obsesionéme de crío, muy de preadolescente casi,
obsesionéme mucho con Tejedor, gustábame mucho como la propuesta suya y tal, y sobre todo la Cirigüeña, que é un grupo que yo creo que está moi escaecido, non sei se dicir xustamente escaecido, yo creo que non, porque facían un traballo con, bueno, supongo que la mayor parte de la xente lo conocerá, ¿no? Ellos garraben canciones muy conocidas de la historia del pop y cambiaba ellos la letra para hacer una especie de humor asturiano, costumista y tal, ¿no? Entonces, yo para mí ese también fue ese acceso, digamos, a un proceso también de reescritura y de reinterpretación del mundo en asturiano. Por supuesto, y una visión muy diglósica, porque de alguna manera el asturiano una más valía para el humor en ese contexto, ¿no? Entonces, pero también a la vez, ya te digo que, digamos, si conseguimos separarnos de ese cálter diglósico que tiene siempre el costumismo asturiano, o que tiene muchas veces el costumismo asturiano, lo que hacía la Cirigüeña y era muy interesante, porque y eran capaces de captar la musicalidad de la lingua de origen y trasladar al asturiano. Entonces a mí valióme mucho también para pensar en cuestiones de traducción, en cuestiones de, bueno, pues eso, de cómo trasladar el mundo al asturiano. Eso sí, pero vamos, pero estas referencias y eran eso, Tejedor, pero non el folk clásico tipo Jan de Cubel, Felpeyu, todos estos grupos con esa conexión que tenían col mundo atlántico, celta. A ti la conexión con ese mundo viene más bien por la literatura, ¿no? A través de... Sí, bueno, Felpeyu también fue una referencia importante. Sí, Felpeyu yo escuché mucho, Jan de Cubel también, pero bueno, así, bueno, escuchaba todo ese mundo folky. Pero sí, yo creo que el que más me interesaba y era Tejedor. Pero y con la relación, por ejemplo, eso con Irlanda, esas referencias que aparecen tanto en tu obra, desde el mismo título de Hibernia, en este libro, con la literatura irlandesa, también como traductor tanto de clásicos, desde lo último que conocía tú y era de una traducción del gaélico, traduciste también al castellán, a Yeats, ¿no? Para impronta, y en el libro de Hibernia abríase con una cita de Cayo Cornelio de Tácito, de la vida de Julio Agrícola, que decía: muchas vegaes sentí dicir que con una lesión y poca xente de socorro podía conquistarse y conservarse Hibernia. Si lo aplicaremos a la nuestra tierra, Asturias podía lograrse también otro tanto a través de la cultura o de eso que mueve siempre la creación cultural, tanto la música, la literatura, el cine, cualquier expresión que siempre tiene, digamos, con mayor o menor incidencia, pero siempre aguilla a la sociedad donde se crea. Enfóteste en eso, en ese sentimiento. Sí, yo, bueno, la mi relación con Irlanda, más bien porque yo estudié un año en el Trinity College en Dublín, y de alguna manera eso abrióme les puertes a pensar na historia moderna de Irlanda, y creo que hay una historia, o creo que la sociedad irlandesa y digamos que hay un molde muy interesante para cosas que se pueden hacer y para cosas que convendría más no hacer y tal, ¿no? Porque yo de alguna manera, bueno, yo tuve allí la suerte de poder estudiar además cosas de literatura gaélica en traducción, pues yo no sé falar gaélico, pero sí que accedía a mucha literatura gaélica en traducción y tal, y entonces, bueno, al tener una mirada general de lo que es la cultura irlandesa, bueno, dióme la sensación de que podíamos aplicar muchas cosas a Asturias. Precisamente lo que tú decías, bueno, todo lo que fue el celtismo en Asturias y en Galicia sobremanera, nos años 80 y 90 fue un movimiento muy interesante, con un raigaño político muy interesante también, porque de alguna manera lo que se proponía allí era que de alguna manera el nuestro objetivo fuera el propio país y establecer una serie de conexiones con otros países, con otros territorios minorizados, sin falta siempre de tener que proyectarnos hacia Madrid o hacia Barcelona o lo que fuere, ¿no? Sino de alguna manera, pues eso, establecer esta red de culturas subyugadas a otras, ¿no? Entonces, concretamente, el caso de Irlanda me interesaba porque y la primera literatura vernácula que conocemos en Europa, ¿no? Tiene una literatura medieval absolutamente increíble, en gaélico. Fue la universidad, siempre se dice, la Universidad de Europa, ¿no? Era Irlanda, porque se conservaban gran parte de los manuscritos que conservamos anguaño. Muchos vienen del mundo árabe, ¿no? A través de Al-Ándalus, pero muchos otros vienen porque se conservaron en los monasterios irlandeses. Entonces, bueno, tiene esta cultura absolutamente increíble, y después, en el siglo, creo que XVII, cuando
se produce lo que ellos llaman The Flight of the Wild Geese, ¿no? El vuelo de los ánades salvajes, que llegue cuando los ingleses, el conquistador inglés, digamos que ya non se contenta con tener Irlanda como una colonia, sino que expulsa a la so clase aristocrática, que después espárdese por Europa, una especie de éxodo, de diáspora, ¿no? Y entonces ya cuando empieza a desaniciarse la cultura irlandesa y la literatura en gaélico. Y esa nada más se recupera con el movimiento con el fenianismo y el republicanismo y todo esto, a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, ¿no? Con esta serie de autores que ya muchos de ellos escriben en inglés, pero que recuperen esa cultura de alguna manera menorgada. Y no sé, parece una historia increíble y cómo después eso lleva a la independencia, ¿no? Y siempre, qué sé yo, pues Yeats, que mencionabas que lo traduje yo, él era muy consciente del papel que tuvieron los intelectuales de la su generación a la hora de impulsar un cambio brutal en la sociedad, y un cambio que muchas veces tiene muchos aspectos paradójicos, porque, por ejemplo, dejó de falarse gaélico en el momento en el que el gaélico perdió ese impulso político que tenía, porque Irlanda se separó de fecho de Inglaterra, bueno, pues el gaélico perdió gran parte de ese valor político que tenía la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, parece que esta historia de Irlanda, que tiene muchas cosas para pensar la nuestra historia, la relación de la aristocracia, de una especie de, bueno, en el caso de Irlanda, de un país colonizador, de un poder extranjero, en fin, de toda esa relación de la literatura con el poder, con el movimiento político y demás. Parece que, bueno, que hay muchas cosas que podemos traer a Asturias. Sí. Y en cuanto a lo cultural, también hay esa renacencia que imprime, digamos, un carácter también autocrítico, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda, a los escritores que sucedieron a la generación de Yeats y de todos los que hicieron la Revolución de Pascua, sucede ellos los Patrick Kavanagh, Flann O'Brien, vamos, el seudónimo de Flann O'Brien, o incluso eso, ¿no? Brendan Behan y tal, que de alguna manera son críticos con la propia historia de la tradición. Esa beta autocrítica y también revisadora de la propia historia, de la propia tradición, ¿crees que es necesaria en asturiano facela? Estamos ya en el tiempo de hacer esa revisión crítica. Bueno, yo creo que siempre llevo no hacer una revisión crítica de todo, ¿no? Sí, en el caso asturiano yo creo que sí que es interesante eso también, ver también cómo nos relacionamos los escritores en asturiano con los escritores en castellano, por ejemplo, que es un tema que está muy, muy trabajado dentro de la literatura irlandesa. Y, bueno, pues sobremanera eso, también pensar cómo podemos, de alguna manera, no estar dependiendo siempre de los moldes literarios y de pensamiento que vienen de fuera, ¿no? Falando de eso mismo, el diálogo que hay siempre en dos literaturas en Asturias conviven con perfecta normalidad, la literatura en asturiano, en castellano, incluso en gallego. En el tu caso, tú pasaste y estás, digamos, en uno de los foros de Alcuentru, yo creo que ejemplares fue a lo largo de su historia, como ya la tertulia Oliver, donde ya desde los osanicios ahí convivían autores en asturiano y en castellano. En el tocasu, que al contraste en esa tertulia, al contraste sí caldo de cultivo, digamos, prestó su lo primero, no tener ningún prejuicio en ese sentido y digamos que, aparte digamos, del propio estímulo literario, juntase con otros escritores y escritoras. Bueno, yo creo que García Martín, que el pope de la tertulia Oliver, siempre tiene un papel que muchas veces es un papel emético, ¿no? Y un papel que te lleva a arrojar casi, ¿no? En el sentido de que él siempre le gusta mucho llevar la contraria y pinchar a la gente y estimular la creación, en ese sentido, digamos, en un sentido muy, como diría yo, como una ironía muy corrosiva, muy destructiva, que lo que falle que tengas que revisarte a ti mismo, ¿no? Entonces, yo en el caso mío, claro, yo era consciente de que en Oliver hubo mucha gente que escribía y que escribe en asturiano, ¿no? Pues eso, pienso en, no sé, en Antón García, que pasó por Oliver, en Joan Bello, no sé, en José Luis Piquero, bueno, mucha gente de la tu generación, ¿no? López Vega. Uh-huh.
Pero a mí, por ejemplo, García Martín me decía que yo no, que escribía en asturiano como si fuera una lengua muerta, ¿no? Como si escribiera en latín. O sea, que él siempre tenía ese punto de aunque tú supieras que ya era un lugar, entre comillas, seguro, no era un lugar seguro, sino que ya era un lugar de constante autocrítica y, como te digo, con esa función un poco emética. Y yo creo que esa y el principal beneficio que tuvo Oliver en el sistema literario asturiano, que no llena más que mucha gente se criare en baixo la solombra de Oliver, sino que mucha xente escapó de Oliver precisamente e foi casi como un revulsivo para facer cosas diferentes, que de outra manera igual non se hubieran fecho. Y entonces hay muchos escritores de Asturias que aparentemente no tienen nada que ver con Oliver, y en verdad no tienen nada que ver na su estética con Oliver, pero que de alguna manera se xuntaron o se definieron en contraposición a García Martín. Y yo creo que sí, que esa especie de papel movilizador de Oliver para mí es casi más importante que lo que impulsó directamente Oliver, ¿no? Porque muchas veces, igual de algunos de los poetas que salieron de Oliver, a mí me interesan menos que los poetas que escaparon de Oliver. Y en ese escape, también en el Tocasu, también influyó el fechu, por ejemplo, la música o el to grupo, la bande, y era también una bellugu, digamos, donde de alguna manera, no sé si desconectar, pero sí tener otro tipo de oxígeno en el que alendar a la hora de que te retroalimentó en la tu creación también literaria. Sí, bueno, yo diría la música permitióme encontrar de 10 personas muy válidas y que me marcaron muchísimo intelectualmente, ¿no? Pienso que sí, yo, por ejemplo, en Jesús Colino, con el que tengo tocado desde hay muchos años, que es filósofo y que tiene una visión muy particular del arte en general, ¿no? Y después pienso en, no sé, en gente con la que tengo tocado mucho, también productores, que tiene una visión muy particular del arte, ¿no? Pienso que sí, yo, pues en Germán Álvarez Mingote, que siempre trabajó con él como productor. Pienso en Miguel Nicolás, que es el guitarrista mío en la bande. Pienso que sí, yo, en otra gente a la que me permitió conocer la música. Pienso en Pedro Vigil, por ejemplo, ¿no? Entonces esa gente sí que es verdad que te abre muchas veces la visión, ¿no? Que muchas veces en el mundo de la poesía está muy cerrada. Y yo creo que para mí es muy interesante artísticamente no restringirme a, no sé, a las referencias que más se manejen en el mundo así limitado de la literatura. Pero bueno, en general sí que es verdad. Bueno, pienso por ejemplo en otra gente que conocía el través de la música, como Nacho Vegas, como Pablo Destruction, ¿no? Que son referentes importantes para la obra mía en general. Pero bueno, sí que es verdad que en general lo que topé en el mundo de la música y hay mucha gente que no tenía mucha fondura intelectual, ¿no? Pero bueno, sí que yo en el caso mío tuve la suerte de topar en Asturias un ñeru de gente muy válido. Y como decías al principio, en esa autodefinición de escribo para cantar y para lo otro, en el Tocasu también reivindiques, digamos, esa función que realmente histórica que tuvo, por ejemplo, la poesía o la literatura, ¿no? Esa conexión que tuvo la poesía con el cantar, con el canto, con la propia música, desde los dos orígenes, y que vamos en el siglo XX a través de la música popular, sobre todo la música popular anglosajona y tal, que es la que mayor difusión tuvo, digamos que sufrió, vamos, en el buen sentido de la palabra, una nueva remanescencia, ¿no? ¿Crees que lleva un signo también eso de lo contemporáneo, esa rexuntura de la palabra dicha y pensada con inteligencia y destinada a comunicar a través de la música, del cantar? Sí, yo siempre digo que no llegue que les lletres de cantares sean parecidas a la poesía o tengan que... No, y que son poesía, es decir, son una parte de la poesía que tiene evidentemente una serie de condicionantes extremados o genera una serie de expectativas extremadas, por ejemplo, en la poesía, podríamos decir, culta, ¿no? Y por embargo son muy raros los cantares que no tienen rima, y a mí parece que raramente funcionen. Hay de algunos que sí que funcionan sin tener rima, Pienso, por ejemplo, además, una cosa que también me parece muy difícil de hacer bien, que es la adaptación de un poema. Hay un grupo que se llama Carolina Durante, que tiene una adaptación de un poema de Óscar García Sierra, que se llama Muchos sentimientos o no los suficientes, que lleva una adaptación perbona, y además eso, de un poema contemporáneo y en sin rima, ¿no? Pero a mí eso parece muy difícil de hacer, porque sí que considero que la poesía
i les lletres de cantares, siendo la mesma cosa, sí que exixen ciertes o xeneren ciertes expectatives extremaes. Pero dicho esto, para mí son lo mesmo a un nivel esencial, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes musicar un poema, pero no puedes musicar un edificio o musicar un cuadro. Y es decir, para adaptar un cuadro a la música, lo que estás haciendo es un salto metafórico. Tú puedes escribir un cantar sobre, qué sé yo, sobre la forja de Vulcano, pero siempre va a haber un salto metafórico. Por embargo, tú puedes agarrar un poema de Bernaldo de Quirós y musicalo, porque la materia y es la misma, al margen de que, como digo, tengan un extra. Entonces, a mí esto es una intuición que siempre tuve, pero que digamos que fui desendolcando en los últimos años. Entonces, a mí interésame mucho lo que tú decías, ¿no? Tender a una convergencia entre la música y la palabra. Y de hecho, bueno, un de los proyectos en los que estoy trabajando ahora va a ir per ahí, ¿no? Va a ir ya el último disco que saqué en solitario, y era un libro disco en el que se amestaba la literatura con la música, pero sí que tengo idea de hacer un proyecto que sea, digamos, arte sonoro, en un sentido amplio, ¿no? Que pueda haber poemes, pero poemes como un contenido sonoro, que pueda haber fragmentos de lo que sea, de sonidos de lo que sea, que pueda haber cantares, ¿no? De alguna manera que a mí todo ese mundo vencellado, como te digo, a la palabra y al sonido. Y ya que hacías referencia al to disco del to proyecto musical en solitario, Ósculos d'Agua del Imperio Asturiano, y musicalmente también están ahí desde las dos referencias, las mismas que aparecen en la bande o que aparecen en los dos propios gustos musicales con la tradición asturiana, y llegues eso pues a interpretar percusiones tradicionales, incluso eso, cantes o toques o ritmos que vienen de ese raigaño, ¿no? Sería un poco pereipe lo que te prestara a hacer. Sí, a mí me parece que el material folclórico o el material de la música tradicional y un material pero interesante para trabajar a partir de ahí, y yo creo que tenemos grandes ejemplos de gente que está trabajando con ese tipo de materiales y que fai cosas muy interesantes. Pienso mesamente pues, nos cantautores en el revival folk americano, ¿no? A partir de los años 50 y primeros de los 60, ¿no? Que quizá el más conocido será Bob Dylan, pero bueno, hay mucha más gente que trabajaban sobremanera con el mundo de les balades ingleses, ¿no? Con ese que realmente son como romances. Y que agarraron ese tipo, no nada más esa música, sino también esa escritura, y fueron quien a darles la vuelta. Yo creo que sí, que ahora, bueno, como este rollo neo-rural y neo-folky que hay, muchas veces está trabajando con ese mismo tipo de procedimientos. Entonces, a mí interésame mucho partir de ahí para buscar, de alguna manera, lenguajes nuevos o lenguajes más afalladizos para nuestra realidad de anguaño. Y en Asturias tenemos la suerte de que hay muchos creadores que están empleando ese tipo de procesos. Y en cuanto a la propia lengua, uno de los problemas con los que se encuentra la creación en asturiano, específicamente la literatura, y digamos la ausencia de una comunidad curiosa de lectores o de receptores de esos sobres. La música sí que así parece que es siempre, no sé si un atallo, pero un camino más directo con la gente, ¿no? Con el público. En ese sentido, sientes también, digamos, tentado por esa inmediatez que tiene siempre la música, aunque sea una música compleja o una música que no lleve precisamente para que suene nos radiofórmulas ni eso, sino, pero sí existe esa conexión más directa con la gente que el texto que tiene que hacer un esfuerzo de comprensión y de tal, eso veslo como de algo, digamos, un motor necesario y atractivo para ti. Sí, bueno, sin duda yo creo que la música algama unos públicos que la literatura hasta ahora no fue algamar, a lo menos. El caso más clásico quizá sea el cantar Soy de Verdicio, que mucha gente piensa que ya es tradicional, pero que en verdad, viendo un poema de Marcos del Torniello, ¿no? Que yo un poeta avilesín. Y bueno, interesaba mucho siempre esos tránsitos, ¿no? Entre lo culto, lo popular, cómo después vuelve, vamos, al arte contemporáneo, en este caso al través de Rodrigo Cuevas, por ejemplo. Y en el caso mío, interésame mucho trabajar con la música, no tanto desde el punto de vista, quizás, de la inmediatez, como de lo escénico, de lo performativo, ¿no? Parece que la música permítenos una manera de estar en el mundo
que se alloña de muchas veces de sí calter tan, no sé cómo decir, tan total o tan zarrau de la literatura. Y para rematar, y es también una persona siempre, digamos, trabajando en muchos proyectos, que eso ello quiere decir que tienes también digamos, el calletre creativo fervollando siempre, ¿no? O por lo menos en estado de actividad, y la editorial o el proyecto editorial de Cierva y Culiebra. Fálame un poquillín de ello. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que pretendéis hacer dende esta nueva editorial? Bueno, Cierva y Culiebra foi un proyecto que llevamos ya dellos años preparando, que, bueno, yo propusí a un grupo de xente, vamos, yo voy ser el responsable, el director, pero propunxía a un grupo de xente que ficieren parte desti proyecto como consello editorial con la idea de crear un proyecto de edición, un sello, que non fuere tan individualista, sino que tuviera un calter colectivo, porque creemos que, bueno, que hay un espacio y una necesidad para intervenir en el mundo de la literatura asturiana, ¿no? Hay muchas cosas que todavía queden por facer y que queremos traballar con la comunidad de lectores asturianos y con los autores de una manera, bueno, que creemos que igual non se fixo tanto, ¿no? Queremos, por exemplo, encargar libros a xente que nos parezca que tiene una perspectiva interesante sobre un tema ou sobre outro. Queremos rescatar cosas de la tradición literaria asturiana y queremos, de alguna manera, como te digo, bueno, pues generar unas políticas de la edición o trabajar a partir de unas políticas de la edición que nos permitan pues enanchar esa base de lectores en asturiano. ¿Y cuáles son los dos primeros libros o los dos proyectos que tenéis ahí pensados solear? Los dos libros que salen esta seronda son, de una mano, La Xorda, Nuevos Cantares de Chigre, que lle una selección de una esvilla de cantares de Chigre fecha por Rodrigo Cuevas, que tenemos la suerte de contar con él, porque además es un gran conocedor de ese inconsciente colectivo, ¿no? Y un gran conocedor de la tradición popular, pero también de lo que gusta a la xente y de lo que la xente está agora cantando y demás. Entonces, bueno, y una especie de percorrido a través de una noche, ¿no? A través de una noche que representa esa folixa mística casi, ¿no? Que nos permite refacer un nuevo canon de cantares de Chigre. Y aparte de esto, vamos a sacar también una antología de textos protagonizados por el demonio a lo largo de toda la historia de Asturias, ¿no? Desde textos latinos que tradujo Xulio Viejo y que tienen presencias demoníacas hasta, qué sé yo, hasta textos de Feijó, de Benito Feijó, que en el siglo XVIII dedicábase a investigar presencias demoníacas también en el Ubieu de aquella dómina, a la literatura actual, ¿no? Hay muchos cuentos, los autores modernos tenéis muchos cuentos sobre el demonio, poemas y también literatura pues antropolóxica, etnolóxica y demás. Y para rematar, vamos, si empezamos falando un pouco lo que faes, la pregunta que lle un pouco siempre fata e absurda a cualquier creador, ¿no? Lle el por qué escribir en una lengua como el asturiano o en cualquier lengua. ¿Por qué escribes? ¿Por qué crees en realidad? ¿Qué preguntas o qué respuestas son las que estás formulando, digamos, cuando faes eso? Bueno, yo pienso que en el mío caso, el inicio de la mi escritura bien de una vocación por controlar la conversación. Al final, yo creo que la literatura es una forma de conversación y de alguna manera en la cual el autor puede tener un control mucho mayor, mucho más preciso de lo que dice, ¿no? Entonces, yo diría que el inicio de la mi escritura es neurótico, en ese sentido, una manera de controlar y de lindiar, como te digo, ese pensamiento y esa conversación. Eso ya era inicio. Lo que pasa es que muchas veces una cosa, las cosas son como empiecen y otra como acaben, ¿no? Y en el mío caso yo creo que atopé na literatura también una comunidad de xente con la que falar y con la que entendeme y que me dio muchas cosas, me dio una perspectiva diferente de mirar el mundo y me ayudó a repensar la mi realidad, ¿no? Entonces yo diría que empecé por una enfermedad y que continúo por otra.
Muy bien, pues y sigues además con la creatividad, eso como decíamos en antes, fervollando. Así que muchísimas gracias, Jaime, por mantener esta otra variante de esa conversación que mantenemos siempre con Dalguien, ¿no? Aquí con nos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a vos. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao.